Que Dios los bendiga ricamente a los hermanos que están mirando este video. Vamos a compartir en el día de hoy una reflexión sobre Números capítulo 16. Pero para entender el libro de Números, para entender este capítulo dentro del contexto del libro de Números, es necesario que veamos algo más general, una mirada más general sobre este libro, el libro de Números, y después vamos al capítulo en concreto que queremos meditar en esta noche. El libro de Números es un libro que toma su nombre de los dos censos que hay al comienzo y al final del libro. Este libro tiene su origen en el libro de Números. En hebreo es Bamidbar, esa palabra hebrea, ese es el nombre hebreo del libro, que toma, como todos los nombres que aparecen de los libros en el hebreo, de la primera frase, en el desierto. Entonces, el libro es bastante complejo, tiene una mezcla de relatos. Vamos a tratar de ir rápido para ir hacia el capítulo en sí, el análisis. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta de este libro, que es el libro de los Números. En este libro vamos a ver relatos y textos legislativos, hay narraciones y muchas leyes. Lo interesante de todo esto es que están muy abigarrados estos textos, ¿no? Lo legislativo con lo narrativo. La estructura del libro es bastante simple, como está ahí. Es el final de la estancia en el Sinaí, las últimas disposiciones, la marcha desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab y la preparación a la entrada de la tierra de Canaán. En los relatos que nosotros vemos en el libro de los Números, vamos a ver cómo Israel entendía, cómo comprendía su historia y cómo se comprendía a sí mismo, ¿no? Es en ese relato del libro de los Números donde se van a ver muchos atisbos del carácter que tenía Israel. Vamos a ver cosas que no vamos a ver en el libro de Éxodo, pero que sí se van a revelar en el libro de los Números. Entonces nosotros tenemos, ahí coloqué este cuadrito que es algo interesante, sobre textos legislativos, unos textos mixtos, que son leyes introducidas por un relato, relatos guiados por prescripciones, y textos narrativos, ¿no? Fíjense cómo los textos narrativos son los que predominan en el libro de los Números, si bien hay una gran cantidad de textos legislativos que hacen referencia a leyes. Bueno, ahora nosotros vamos a ver la palabra pueblo santo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que es una palabra que aparece en este libro, perdón. ¿Y qué se refiere cuando alguien forma parte de ese pueblo santo en el contexto de este libro, en el contexto un poco más amplio también de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, que se vincula con 4 aspectos. Ahí coloqué el versículo de Números 16:3, que es lo que vamos a ver después. Cuando se le dice a Moisés y Aarón, basta de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Qué noción tenía el pueblo de lo que era ser santo? Entonces vamos a recorrer estas 4 dimensiones y vamos a ver cómo se vinculan con lo que nosotros vamos a meditar en esta noche. Una es la presencia de Dios, otra es la sumisión a la palabra de Dios, el tercer aspecto es el servicio al Señor y el 4 es el sentido de pueblo apartado. Fíjense que con respecto a la presencia de Dios, aparece reiteradas veces, no solo en el libro de los Números, sino también en el libro del Éxodo, la presencia de Dios en medio de este pueblo. Fíjense, Números 14:14 que dice, y yo lo señalé con colores ahí, y lo contarán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara, oh Señor, y que tu nube está sobre ellos, fíjense esa preposición, en medio, sobre, y han oído que tú vas delante de ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Entonces,
hay un sentido de que Dios está localmente en medio del pueblo, sobre el pueblo, y que va delante del pueblo, y que va acompañando esa marcha del pueblo por el desierto. Hay una noción de la presencia, pero es una presencia local de Dios, visible. Hay un santuario que también se va a llevar, que se lo concibe como la morada de Dios. Ese lugar es el lugar donde se va a ir a consultar a Dios y se van a hacer todos los ritos y sacrificios que Dios requiere de ese lugar. El signo que más se relaciona es la nube con la presencia de Dios, de manera que ese morar de Dios, ese morar local de Dios, en medio de su pueblo, sobre el pueblo, que va delante de su pueblo, es lo que hace que el pueblo sea santificado. Es la presencia misma de Dios morando en medio de ese pueblo. Ahora después, otro aspecto que involucra el ser un pueblo santo es la sumisión a la palabra de Dios, el ser obediente, el estar sometido a la palabra de Dios. ¿Por qué Israel es santo? Bueno, porque está sometido a la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros vamos a ver numerosas prescripciones en el libro, no solamente de Números, sino en el libro de Levítico. En el Levítico hay instrucciones que lo que se llama la ley de santidad, y ciertas inclusiones incluso que tienen que ver con la dieta, con la conducta, con la salud de las personas, que ¿para qué hay tanto énfasis en esas cuestiones dietarias, cuestiones de cómo se sembrarán los campos, cuestiones que tienen que ver con determinados ritos, con determinadas fiestas que se han de celebrar, e incluso determinadas patologías que pueden tener las personas, lepra, otras enfermedades? ¿Por qué? Porque esas prescripciones van a orientar la vida de este pueblo, y ese pueblo se tiene que guiar por esas prescripciones para no ser como el resto de las demás naciones. Fíjense que una de ellas que me viene a la mente es: no siembren semillas, no combinen semillas, no mezclen tejidos cuando se hagan vestimentas, no harás al cabrito en la leche de su madre, que se cree que son costumbres de los pueblos cananeos. Tenía que ser un pueblo completamente diferente, y para eso tenía que estar sometido a las prescripciones que Dios le da. Entonces, hay una insistencia en el libro de Levítico, y también se puede ver en el libro de Números, instrucciones, prescripciones para orientar la vida de ese pueblo. Porque si ese pueblo es santo, es un pueblo apartado, y Dios habita en medio de ellos, la vida y la conducta tienen que estar orientadas en función de eso, de los requerimientos de Dios. Fíjense que la sumisión a la guía, a la palabra de Dios, era tal que nosotros podemos ver en ese pasaje de capítulo 9, versículo 15 al 23 de Números, que incluso por orden del Señor partían o acampaban, se establecían o levantaban la marcha. Entonces es un pueblo que está continuamente alerta a lo que es la palabra, la voz de Dios, para acampar, para levantar el campamento, para ir por determinada ruta y para cumplir ciertas prescripciones que Dios le da. Entonces, la segunda característica de por qué es un pueblo santo, apartado, es porque está sometido a la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo se vincula con el capítulo 16. Otra cosa que se relaciona con la santidad es el servicio al Señor, o el culto. Fíjense el número 23, en la versión Dios habla hoy, donde dice: a una orden del Señor acampaban y a otra orden suya se ponían en camino, mientras tanto se ocupaban del servicio del Señor como Él lo había ordenado por medio de Moisés. Este servicio que menciona, que traduce así Dios habla hoy, no es nada más ni nada menos que el culto que Dios requería. El culto es la tarea, es el objetivo del pueblo. No se olviden que en Éxodo capítulo 9, versículo 13, el mensaje a Faraón de parte de Moisés es: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué? Para que me dé un culto, para que me dé una adoración. ¿Cuál es el sentido que tiene este pueblo? Es darle culto a Dios.
Y en ese sentido se manifiesta también esa santidad, en el culto que se debe dar a Dios, en el culto como corresponde. Ahora, solo Aarón y los descendientes estaban capacitados para ofrecer esos sacrificios, para acercarse al altar. Si un extraño se acercaba, iba a morir, ¿no? De manera que había una clase especial, una clase sacerdotal, que estaba destinada para oficiar en el santuario que Dios había mandado construir, pero eso no era un obstáculo para que el pueblo pudiera dar un culto a Dios, trajera los animales que Dios pedía para dar ese culto y rindiera adoración a Dios. Lo que sí había era una clase determinada, que era la que presentaba ese sacrificio, y era mismo Dios lo había determinado. Pero todo el pueblo, en definitiva, era quien debía darle un culto a Dios. Y otro aspecto de qué es ser santo es el aspecto de apartado, ¿no? Apartado para, de hecho el origen, la etimología de la palabra santo es apartado para un uso especial. Cuando es para Dios es para un uso litúrgico, podría ser un determinado vaso, una determinada copa que se utilizaba para las libaciones en la antigüedad. Entonces ese objeto era santo en el sentido de que estaba apartado para el servicio de Dios. Ahora, podría estar apartado para otra cosa que no fuera el servicio de Dios. El concepto es el concepto de apartado para algo, ¿verdad? Es la etimología primitiva de esa palabra. Kadosh, santo, apartado. Ahora, desde nosotros, cuando vemos el capítulo 23 del libro de Números, esa maldición de Balaam, dice, desde estas altas rocas puedo verlo, desde estas colinas yo miro, es un pueblo que vive apartado, distinto de los otros pueblos. Ya ahí nosotros vemos que este es un pueblo, en ese sentido es un pueblo santo, que está apartado para Dios, para darle culto a Dios, para darle ese servicio a Dios, para estar sometido a la palabra de Dios, y porque Dios mora en medio de ellos, ¿no? Es un pueblo apartado en ese sentido. Entonces, esa separación comprende varios aspectos, ¿verdad? No tratar con determinados pueblos, como Dios le manda, madianitas, edomitas, moabitas, amorreos, cananeos, los cuales son hostiles. Y hay otra cosa en que está apartado, es que no solamente no tiene trato con estos pueblos que son hostiles, sino que no va a vivir como viven estos pueblos, ¿no? Entonces, hay muchos, como ya habíamos mencionado, prescripciones que imponen ese carácter original y que lo podemos encontrar en ese código de santidad que lo encontramos en Levítico desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25 y en Deuteronomio desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, numerosas prescripciones que regulan la vida del pueblo y que hacen que este pueblo sea un pueblo que viva diferente a otros pueblos que los rodean, ¿no? Esas prescripciones son las que hacen que este pueblo se comporte de una manera diferente. Fíjense, números 15, 38 al 40, en la versión Dios habla hoy, dice, di a los israelitas lo siguiente, ustedes y sus descendientes deberán llevar borlas con flecos en el borde de su ropa, las borlas deben ser de hilo morado, así cuando ustedes vean las borlas se acordarán de todos los mandamientos que yo les he dado y los cumplirán, y no se dejarán llevar por sus propios pensamientos y deseos, por los cuales ustedes han dejado de serme fieles. Así se acordarán de todos mis mandamientos y los cumplirán y estarán consagrados a mí, que soy su Dios. Fíjense, yo el Señor, el Dios de ustedes, que los saqué de Egipto para ser su Dios. Siempre va a estar vinculado la salida de Egipto con la consagración del pueblo. Son dos elementos que aparecen indisolublemente unidos, la salida de Egipto y la santidad de este pueblo. Hay una correspondencia temática que es indudable en este pasaje, ¿verdad? El que os santifica y el que os ha sacado de Egipto es que, como les dije, es tal la vinculación entre ambos temas, es que la salida de Egipto equivale a la santificación de Israel. Es más, si Israel no hubiera salido de Egipto, no sería un pueblo santificado, apartado.
Dios lo aparta para sí en ese momento, establece un pacto con ellos, y es en ese contexto donde le empieza a dar leyes, prescripciones, y esa santidad primera, primitiva, que equivale a la salida de Egipto en un primer momento, se empieza a plasmar también en una conducta por parte de ese pueblo. Y otro detalle importante es que Israel debe ser santo y no simplemente puro en el sentido técnico de la pureza ritual. No se trata solamente de una pureza ritual, es que se habla también de la pureza en lo moral. Cuando uno ve el código de santidad o la ley de santidad que se encuentra en Levítico 17 al 26, uno ve numerosas prescripciones que no solamente tienen que ver con lo ritual ya, de estar limpio o puro para el culto, para ofrecer a Dios algo y para presentarse a Dios, sino que tiene que ver con la moral. Dios establece que no solamente este pueblo debe ser puro en el sentido ritual, sino puro en el sentido moral. Y eso nos habla de la conducta que tiene que tener la persona. De manera que, como les coloqué ahí, no bastan los ritos, se requiere además una circuncisión, una transformación del corazón. Entonces la santidad de Dios exige que esos individuos que van a ser llamados su pueblo, que fueron apartados en esa salida de Egipto, que se le dan prescripciones para que se ajusten íntegramente a la clase a la que pertenecen. Como ahora son un pueblo de Dios y Dios es santo, ellos tienen que ser santos como Dios es santo y se tiene que exhibir en todas las áreas, en lo ritual, en lo moral, en lo conductual de este pueblo. Otro aspecto importante es el aspecto de guardar la distancia, ¿no? Guardar la distancia. Al punto tal que, fíjense que para expresar la noción de culto, generalmente se presenta con la palabra acercarse. Ustedes se acercarán, se presentarán a mí con determinadas cosas. Hay un gran temor después de los capítulos 16 y 17, que nosotros los podemos ver, que es lo que vamos a meditar en un ratito, cuando el pueblo dice, vamos a morir todos, el que se acerque a la morada del Señor morirá. Entonces, aparece la noción también de que entre Dios y el pueblo tiene que haber cierta distancia. Recordemos el Nuevo Testamento, es Padre nuestro que estás en los cielos. No es de che y vos, ¿no? No es de che y vos la cosa. Hay una distancia entre Dios y el hombre, ¿verdad? Entonces, para evitar nuevos dramas, después del capítulo 16, 17, el pueblo se mantendrá a cierta distancia del santuario y eso se va a ver por la misma disposición de las tribus de Israel en el desierto. Fíjense que acá les voy a señalar con el puntero cómo tenemos el santuario. Dios había establecido las diferentes hijos de los levitas, Gersón, Coat o Keat, es lo mismo, Merari, Moisés y Aarón. Así debería estar. Esto dando hacia el este, ¿verdad? La entrada del santuario. Y después había un orden de disposición de las tribus. Al sur estaba Gad, Rubén, Simeón. Al este estaba Isaacar, Judá, Zabulón. Al norte Aser, Dan, Neftalí. Al oeste Manasés, Efraín y Benjamín. Y cuando se ponían en marcha, había un determinado orden, ¿verdad? Entonces, primero partía Judá, Isaacar y Zabulón. Después, estos otros hijos de Leví que iban a participar llevando la morada, Gersón y Merari, Rubén, Simeón, Gad, y después los hijos de Coat llevando el santuario, Efraín, Manasés y Benjamín, y a lo último Dan, Aser y Neftalí. O sea, había un orden para el campamento y un orden de marcha cuando tenían que partir. Había una disposición de cómo el pueblo tenía que estar ubicado. Había un orden. Bueno, esto vamos a ver algo muy importante. Los levitas habían sido elegidos específicamente para esa función. Fíjense, en Números 8 dice, yo me he reservado a los levitas en sustitución de todos los primogénitos de Israel, se los he dado a Aarón y a sus hijos como un don de parte de los
israelitas para que hagan el servicio por ellos en la tienda del encuentro, expíen por ellos y no sean castigados por acercarse al santuario. No sea castigado el pueblo por acercarse al santuario. Eran funciones que tenían que hacer los levitas. Y ahora vamos a tratar de guardar este detalle porque es importante. Al santuario, ¿no?, lo transportarán los hijos de Coat, pero sin tocar el santuario. Preste atención, los hijos de Coat tienen una función, una dignidad muy importante, que es transportar el santuario sin tocarlo. Previamente los hijos de Aarón y los hijos tenían que, digamos, desarmar todo y colocar las varas en las que se transportaba el tabernáculo y algunos otros objetos. Y los hijos de Coat tenían la dicha, la virtud, la honra de sin tocar ese santuario llevado a través de las varas desarmado, transportarlo. Entonces dice, cuando tengan que acercarse al lugar santísimo, entrarán Aarón y sus hijos y asignarán a cada uno lo que tiene que hacer y lo que tiene que transportar. De este modo no tendrán que mirar las cosas santas ni siquiera por un instante y no morirán. De manera que acá se pone patente lo que es la distancia que tiene que haber entre Dios y el pueblo. Incluso siendo de la estirpe levítica, no todos podían entrar al lugar santísimo, solo uno, que era el sumo sacerdote una vez al año. No todos podían oficiar, sino Aarón y sus hijos, no cualquier levita. Ahora, ¿por qué todas estas precauciones, no? Uno ve y dice, ¿por qué tanta precaución en cuanto a los requisitos de quién puede acercarse al altar, cómo transportarse? Bueno, el pueblo está habitualmente en un estado de pecado y eso Dios no lo puede tolerar. La reacción al pecado es esa ira que se manifiesta, esa cólera que a veces podemos ver, que lo vemos traducido así en algunos textos, y que se desencadena en varias ocasiones, números 11, números 16, como vamos a ver, números 17, ¿verdad? Es la ira, pero es la justa retribución. No es la cólera o la ira en el sentido de una ira desenfrenada, desmedida, es la justa retribución por el pecado. Un Dios santo no puede tolerar ese pecado. Y ante estos eventos que aparecen ahí mencionados en estos capítulos y en otros eventos que aparecen en otros libros, la justa retribución era la muerte o la enfermedad. Entonces, es verdad que a veces parece, como lo coloqué ahí, chocante para nosotros, sobre todo cuando encontramos incluso pasajes en el Nuevo Testamento donde Ananías y Zafira mueren y estamos en la gracia, ¿no? Alguien decía, no nos debe asombrar el hecho de que Ananías y Zafira mueran, lo que nos debe asombrar es que nosotros sigamos vivos. Ellos le mintieron al Espíritu Santo, ¿verdad? Y se manifestó ahí el juicio de Dios. Recordemos en el capítulo 11 de Pablo, cuando menciona en la Santa Cena que algunos duermen, está diciendo que algunos murieron por no participar con discernimiento de lo que estaban participando. Entonces, una de las cosas importantes que podemos ver en todos estos pasajes es que se trata de subrayar la distancia entre Dios y su criatura, tan grande a veces, y que nos quiere mostrar el Antiguo Testamento sobre todo, que la criatura quedaría aniquilada por el encuentro con Dios, a no ser que Dios proveyera una manera de acercarse, que es todo este culto, todo este ceremonial. Entonces, no es que cualquiera se va a acercar ni de cualquier manera, es la clase que Dios ha elegido para que se acercara y oficiar de la manera que Dios mandó que se oficiara. Si el sumo sacerdote llegaba a entrar en el lugar santísimo sin ser ese día en especial, también moría, también moría. Hay una distancia grande entre Dios y su pueblo. Pero también hay una cercanía, porque Dios está en medio de ese tabernáculo. Las dos cosas están en juego, la cercanía y la distancia de Dios. Y ahora vamos a ver algunos conflictos que empiezan a aparecer en este libro, ¿verdad?
Varios conflictos, vamos a ver que cuando vemos capítulo 16, vamos a ver que no es el único conflicto que aparece en el libro de Números, ¿no? De hecho, en Números nos presenta no un transcurso por el desierto tan pacífico, sino con muchos sobresaltos, ¿no? Números capítulo 12 nos habla de otro evento previo donde se cuestiona la autoridad de Moisés, y esta vez de parte de Aarón y María. Fíjense, de parte de los hermanos de él cuestiona la autoridad de Moisés. En número 16 se cuestiona la autoridad de Moisés, la autoridad de Aarón, donde se le niega el privilegio de ser el único sacerdote. Entonces, como Moisés y Aarón fueron elegidos por Dios, él mismo, en definitiva, es Dios mismo el que va a ser acusado por parte de estos rebeldes que vamos a ver en un ratito en este capítulo. Todos los conflictos que uno ve en el libro de Números, excepto el que está en capítulo 20, tienen como efecto afianzar a Moisés en su autoridad y mantener el rumbo hacia esa tierra prometida. La imagen que nos da este libro de todo ese recorrer por el desierto es una imagen bastante negativa. Ezequiel va a presentar un cuadro sumamente sombrío también de ese pueblo por el desierto, una visión bastante oscura en cuanto a que siempre fue un pueblo rebelde. Lo que Moisés va a mostrar, lo que Ezequiel va a mostrar es algo interesantísimo. Yo estaba mirando lo siguiente. Ezequiel va a decir que ellos fueron rebeldes desde Egipto. Fíjense que ningún profeta remonta la rebeldía hasta Egipto. Otros dicen, ustedes fueron rebeldes desde el desierto, pero Ezequiel es el único de los profetas que va a decir, ustedes ya fueron rebeldes desde Egipto, ya eran rebeldes ustedes. O sea, no es nada nuevo. Y le va a decir al pueblo, Ezequiel ya, le va a decir, la historia de ustedes, de Israel, es una historia de rebeldías, de desafiar la autoridad. Entonces, ya para entrar al capítulo en cuestión, nosotros vamos a ver que hay 3 revoluciones acá como fallidas, que uno incluso es puede resultar bastante confuso el relato de Números 16, entonces tenemos que ir tratando de separar algunas cuestiones, y nosotros desde un punto de vista didáctico vamos a tratar de separar ese relato y verlo en 2 partes. Al menos podemos ver 3 revoluciones fallidas o 3 rebeliones. Una es la de los rubenitas, Datán y Abirán, contra los privilegios de Moisés. Contra los privilegios de Moisés, en el capítulo 16. La otra es la de los levitas, que están dirigidos por Coré, contra los privilegios de Aarón y su familia. Y la otra es la del pueblo en general contra Moisés y Aarón por haber sido causa del exterminio de parte del pueblo. No es que Moisés y Aarón hayan sido causa del exterminio, en realidad la plaga, las muertes, el exterminio que aparece en ese capítulo es consecuencia de la rebelión propia del pueblo, ¿no? Pero fíjense que hay 3 eventos conflictivos en este capítulo. Los rubenitas, como descendientes del primogénito de Jacob, lo que no van a soportar es el liderazgo de Moisés. Que es de la tribu de Leví. Y a su vez los levitas lo que no admiten son los privilegios de la familia sacerdotal de Aarón, hermano de Moisés, ¿no? Entonces se combinan ambos movimientos sediciosos para intentar socavar la autoridad de Moisés en los momentos más críticos, cuando el pueblo venía de una derrota, la derrota de Orma o de Ormá, como dicen algunas versiones, que también está bien traducido Ormá. El pueblo ya viene castigado, viene golpeado, y en el contexto de que el pueblo viene golpeado por una derrota, porque hay que ver los capítulos que preceden también, aparecen los problemas. ¿No le ha pasado de estar en problemas y en ese momento es el detonante para que aparezca más problemas, pero además se da en esa coyuntura esta rebelión, en medio de la decepción del pueblo?
Y en primer lugar, vamos a ver el tema de Datán y Abirán contra Moisés. Entonces, esto es solo desde el punto de vista didáctico. Para nosotros ver el relato de Datán y Abirán contra Moisés, deberíamos leer los capítulos, la segunda parte del versículo 1, leer el versículo 12 hasta el 15 del capítulo 16 y leer el versículo 25 al 34 del capítulo 16. Entonces, aunque esté todo salteado así, es la manera de nosotros poder entender estas dos rebeliones que nos muestra el capítulo 16 como dos rebeliones simultáneas. Entonces, fíjense, en esta traducción, dice, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y asimismo On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, se sublevaron contra Moisés. Moisés mandó a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de una tierra que emana leche y miel para traernos a este desierto de muerte? ¿Qué quieres seguir ahora dominándonos? Fíjense en esta parte cómo tergiversan completamente la realidad. Estamos hablando de dos personas que son rebeldes y divisores, porque la rebelión, ¿qué es sino desafiar a una autoridad que ha sido colocada? En este caso, lo grave es que a Moisés lo llamó Dios, y es una autoridad que ha sido colocada por Dios. Entonces, intentar ir contra este orden establecido por Dios es levantarse contra el mismo Dios. Y estos dos hombres son unos subversivos, realmente son unos rebeldes, y tratan de disfrazar el lugar de donde salieron. La tierra de donde salieron, es irónico, ¿no? Porque a la tierra donde Dios los llamaba era la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Ahora, ellos dicen que Moisés los sacó de una tierra que fluye leche y miel, cuando Dios los sacó de Egipto, una tierra de esclavitud donde pasaban penurias. Nos muestra el libro de Éxodo, cómo hacían los ladrillos, cómo los tenían los egipcios sometidos a esclavitud, cómo en determinado momento ya no les daban la paja para hacer los ladrillos, sino que ellos tenían que ir a conseguir la paja, cómo los tenían en dura servidumbre. Y no era una tierra que fluyera leche y miel, era una tierra de esclavitud. Sin embargo, estos dos subversivos, divisores, rebeldes, estratégicamente dice, nos sacaste de una tierra que mana leche y miel. Y además, no queremos ir porque Moisés los manda a llamar, vengan, vamos a ver qué es lo que tienen para decir, qué es lo que ustedes plantean. No vamos, no queremos ir, le dice, fíjese el versículo 12. Ellos le están diciendo directamente, no te reconocemos como autoridad, no te reconocemos como autoridad. ¿Te parece poco habernos sacado de una tierra que emana leche y miel? Recuerden, es una tierra de esclavitud, para traernos a este desierto de muerte que quiere seguir ahora dominándonos. No aceptan el liderazgo de Moisés. En un momento difícil, no lo aceptan. Dice, no, la tierra a la que nos has traído no mana leche y miel, no nos has dado en posesión ni campos ni viñas. ¿Crees que estamos ciegos? No iremos, no iremos. Ahora, estas personas indudablemente están socavando o quieren socavar la autoridad de Moisés a través de estos términos. Están incitando también al pueblo que está escuchando a que no crean la promesa de Dios. La promesa de Dios es guiarlos por el desierto, llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, y ellos dicen, no, la tierra a la que nos has traído no mana leche y miel. No nos has dado en posesión ni campos ni viñas. No vemos nada palpable de lo que nos has prometido, cuando en realidad el que había prometido es el Señor. Moisés lo que comunicaba era la palabra de Dios. ¿Crees que estamos ciegos? No iremos. No aceptan el liderazgo de Moisés. Entonces Moisés, muy irritado, dijo al Señor,
no acepte su ofrenda, ni un asno he tomado yo de ellos, a ninguno de ellos he perjudicado. Esto me hace acordar aquel pasaje cuando Pablo está en Éfeso, si ustedes me permiten, lo tengo por acá, ese pasaje, cuando está en Éfeso. Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 20, y ahí fijémonos lo que es un líder. Dice Pablo en el capítulo 20, versículo 26 al 27, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Es la conciencia limpia que tiene Pablo acá, y es la conciencia limpia que tiene Moisés. Jamás Moisés se aprovechó de su liderazgo, así como tampoco Pablo, de la posición que podía tener, para tratar de sacar alguna ventaja o rédito económico, como podemos ver hoy día, ¿no? De que hay muchos que son aprovechados por la posición que pueden tener o por el liderazgo que pueden ejercer, liderazgo entre comillas, para obtener rédito o beneficio económico. Liderazgo entre comillas digo porque acá nosotros vemos que los líderes, los verdaderos líderes que Dios establece, no se aprovechan de su cargo, de su posición o de su jerarquía para obtener ganancias de todo esto. Entonces dice que Moisés se levantó, se acercó a Datán y a Abirán, versículo 25, seguido de los ancianos de Israel, y dijo a la comunidad: alejaos de las tiendas de estos impíos, no toquéis nada que le pertenezca para que no perezcáis por sus pecados. Ellos se alejaron de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entre tanto, Datán y Abirán habían salido y estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Ahora se va a proponer lo que se llama un juicio por ordalía, que era muy común en la antigüedad, en la Edad Media. Este juicio por ordalía que aparece mencionado no solamente en la Edad Media, sino que nosotros lo podemos ver en algunos pueblos del Próximo Oriente Antiguo, era un juicio al que se sometía una persona. Y si la persona se libraba de juicio, significaba que era inocente. Pero si el juicio caía sobre la persona, significaba que era culpable. Era, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, un juicio por ordalía era tirar a alguien atado de pies y manos al río. Decir, bueno, si es culpable de tal delito, va a flotar. Perdón, si es inocente va a flotar, y si es culpable se va a hundir, ¿no? Entonces, ellos se creía que ese juicio por ordalía, que así se llama, si la persona resultaba inocente no le iba a pasar nada, iba a salir viva de ese juicio. En cambio, si la persona era culpable, no iba a salir viva de ese juicio. Entonces, acá se pide la intervención, pero acá es Dios el que va a intervenir. Moisés dijo: ahora sabréis que es el Señor que me ha enviado para hacer lo que he hecho y no he actuado por mi cuenta. Moisés es completamente consciente de que él es un líder llamado por Dios, de que tiene ese llamado por Dios. No he actuado por mi cuenta. Si estos mueren de muerte natural, según el destino de todos los hombres, es que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace un milagro, si la tierra abre sus fauces y se los traga con todo lo que tienen y bajan vivos al abismo, entonces sabréis que estos hombres se han burlado del Señor. Esto es lo que hace Moisés, establecer esa señal de parte de Dios. Fíjese la convicción que tiene Moisés de que él ha sido llamado por Dios. No es un autollamado. Dios lo ha llamado, Dios lo ha establecido, le ha dado la autoridad, la unción para estar en ese lugar. Dicho esto, el suelo se hundió bajo sus pies, la tierra abrió sus fauces y se los tragó, a ellos y a sus familias, junto con los secuaces de Coré y sus bienes. Bajaron vivos al abismo, en algunas versiones dice al Seol. Está bien. Ellos y todos los suyos, la tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron de la asamblea.
Al oír sus gritos, todos los israelitas que estaban cerca huyeron diciendo, huyamos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Ahí está el juicio de Dios. Estas personas quisieron minar la autoridad de Moisés, desafiaron esa autoridad, no querían someterse a lo que Dios había establecido. ¿Saben cuál es el tema? El tema es que se estaban sublevando contra lo que Dios había establecido, contra la persona que Dios había establecido como líder, que había establecido Dios para guiarlos por el desierto. Y entonces están dudando directamente de Dios, cuestionando la autoridad de Dios. Estoy seguro que algunos espirituales decían, Moisés, no queremos que nos mandes vos, nosotros queremos que nos mande Dios, nos dejamos guiar por Dios. Ese tipo de cristianismo que hay como, y yo me manejo por la mía, mirá, mi pastor es Dios, mi pastor es Dios. Entonces yo le hago caso a la voz de Dios, no a la voz de los hombres. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Desde el Antiguo Testamento Dios viene estableciendo líderes con un llamado determinado para que cumplan una misión. Y es el mismo Dios que coloca su gracia, su llamado sobre ellos para que esté guiando al pueblo. No son más que nadie. No son más que nadie. Es la función que Dios les ha dado. No son más en esencia que nadie, pero su función es guiar. Su vocación es ese llamado que Dios les ha dado para cumplir ese propósito. Nada más. Entonces, y nada menos tampoco. Tremenda responsabilidad. Entonces, Moisés está seguro de quien lo llamó y le pide que Dios establezca su juicio, ¿verdad? Entonces, Dios establece su juicio, ocurre ese abrir de la tierra, ese fenómeno, ese milagro, y estas personas se hunden en la profundidad, desaparecen, y todo el pueblo se da cuenta de que Moisés es el líder llamado por Dios, es la persona a la que Dios ha enviado y establecido para guiarlos. Pero no queda ahí. Bueno, acá es un poco lo que hemos hablado. La rebelión de Datán y Abiram tiene un carácter político-social, pues se quejan de que Moisés los haya llevado por ese desierto. Ahora, este asunto de Datán y Abiram quedó marcado, ¿no? Se va a evocar en Deuteronomio, se va a evocar en los Salmos. Es interesante que hasta en el libro de los Salmos, cuando este salmista que escribe este salmo evoca el caso de Datán y Abiram, no menciona a Coré, es un detalle interesante, el salmo menciona a Datán y Abiram, pero queda grabado en la memoria para las posteriores generaciones, ¿no? Es un hecho tremendo. Ahora es Coré que se va a levantar contra Aarón, que podemos identificar también en este mismo capítulo una segunda rebelión. Entonces, fíjense que deberíamos leer ahí el capítulo, la parte primera del capítulo 1, después leer desde el versículo 3 al 11 del capítulo 16, después leer desde el 18 a la primera parte del 24 y luego desde el 27 al 35, como para separar un poquito mejor las dos rebeliones o intentos de sedición que hay en ese momento del pueblo. Esto es un título ilustrativo, didáctico. Nosotros generalmente leemos de corrido el relato. Lo que me pareció importante de estos dos recuadros es poder separar los dos hechos. Datán y Abiram ya fueron. Vimos lo que planteaban, vimos cómo se resuelve. Ahora va a haber otra sedición, que es Coré contra Aarón. Acá lo que se va a cuestionar es el sacerdocio de Aarón por parte de un levita, por parte de Coré. Entonces dice, Coré, hijo de, le voy a leer en la versión Reina Valera 60, esta es otra versión. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán. Bueno, Datán y Abirán se acuerdan que ya lo vimos. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Ustedes saben que los coatitas, que ya mencionamos unas diapositivas atrás, tenían una función
extraordinaria, una responsabilidad maravillosa, que era cuando se desarmaba el mobiliario del tabernáculo con los utensilios, era transportarlo. Nosotros lo vimos eso, unas diapositivas atrás. No contentos con ello, no contentos con esa función que ellos tienen, se sublevan contra Aarón y no quieren eso. Quieren otra cosa. Nosotros queremos el sumo sacerdocio. No, esto de llevar las cosas a nosotros no solamente son rebeldes, no solamente son divisores, sino también son ingratos con el puesto de honor que Dios les ha colocado en el transportar el tabernáculo. No valoran la función, la bendición de poder transportar aquello que Dios ha mandado construir. Entonces, dice Coré, hijo de Yizar, en el capítulo, que es lo mismo que Izar. No se fijen en la manera de escribir los nombres, porque en eso no hay problema. Hijo de Keat o de Coat, hijo de Leví, se ganó a 250 hombres. Fíjense cómo hacen siempre estas personas divisoras, ¿no? No vienen solos, se tratan de ganar y traer algunos cuantos con ellos. Eran 250. Se amotinaron contra Moisés y contra Aarón, diciendo, ya está bien, si todos los miembros de la comunidad son santos y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué mandáis vosotros solos en toda la asamblea del Señor? No solamente, quiero que vean esto, no solamente están cuestionando el liderazgo y la autoridad de Moisés, sino la función sacerdotal, el llamado que tiene Aarón de función sacerdotal. Porque no solamente ellos, Coré va a querer la función de Aarón, sino que va a decir que todo el pueblo podría tener acceso a esa función, porque les dice, ya está bien, si todos los miembros de la comunidad son santos y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué mandáis vosotros solos en toda la asamblea del Señor? Al oír esto, Moisés se postró en tierra. No solamente pretenden ellos querer tener la función de Aarón, pretenden que todo el pueblo es santo y podría eventualmente acercarse a ese santuario que Dios dijo que no deberían acercarse todas las personas. Por eso dice, si todos los miembros de la comunidad son santos y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué mandáis vosotros solos? Ellos querían mandar. A veces nos pensamos que el líder es el que manda. Líder puede ser pastor, encargado de algo en la iglesia. No estamos hablando necesariamente del pastor, el que está encargado de algo. Y no es el mandar la función necesaria, es el guiar. Pero ellos lo veían como mandar, ellos querían meter la cuchara ahí y saber lo que se siente estar en ese lugar. Al oír esto, Moisés se postró en tierra. Fíjense, hoy veía una cosa, Moisés tenía la autoridad política de poder, no solamente a estos, sino a Datán y a Abiram, los que vimos en la diapositiva anterior, en el recuadro anterior, de hacerlos prender, encarcelarlos y matarlos, porque era el líder, era el caudillo político. Pero fíjense en la reacción de Moisés. Se postró en tierra, lleva el asunto a Dios y le pide que Dios intervenga, ¿verdad? Entonces, fíjese, él probablemente pregunta a Dios qué debería hacerse con la situación, le plantea el problema a Dios, y después de ese postrarse en tierra, de ese acto de oración, ya las cosas las tiene claras Moisés, ¿no? No nos dice nada ahí los versículos siguientes, pero por la manera que nosotros vemos que continúa el versículo 5, probablemente a través de esa oración, Dios le muestra la manera de resolverse la situación ante ese cuestionamiento de autoridad, porque dice, luego habló así a Coré y a todos sus secuaces, mañana dirá el Señor quién le pertenece, quién es santo y quién se le puede acercar, aquel a quien él elija será el que se acerque a él, acerque en el sentido de ofrecerle un acto de culto. Haréis lo siguiente. Entonces, si bien no dice explícitamente, podemos inferir por ese contexto
que luego de ese postrarse en tierra, luego de esa oración, Moisés recibe dirección de parte de Dios. Al orar, luego va a tener las cosas más claras. Déjeme decirle algo, ¿no? Está cuestionado en lo que está haciendo, no necesariamente tiene que ser pastor, en las cosas que está haciendo, en lo que esté encargado de hacer. Llevemos a Dios en oración. Llevemos a Dios en oración ese problema, ese cuestionamiento. Y Dios nos va a dar dirección. Dice, haréis lo siguiente, versículo 6. Tú, Coré, y todos tus secuaces, procuraos incensarios, y mañana en presencia del Señor poned fuego en ellos e incienso encima del fuego, a quien el Señor elija, ese será el consagrado. Esto os bastará, hijos de Leví. El consagrado quiere decir el que el Señor haya elegido para esa función, ¿verdad? Moisés añadió dirigiéndose a Coré, escuchad, hijos de Leví, ¿os parece poco que el Dios de Israel os haya separado del resto del pueblo para teneros a su lado y estar al servicio de la morada del Señor? Fíjense el privilegio que tienen. ¿Os parece poco que el Dios de Israel os haya separado del resto del pueblo para teneros a su lado y estar al servicio de la morada del Señor? Distinguiéndoos en la comunidad como ministros suyos, no solamente quieren esto, quieren el sacerdocio, quieren la autoridad, quieren liderar, quieren estar ahí siendo los primeros. El Señor te ha llamado a su lado a ti y a todos tus hermanos los levitas. Ambicionáis ahora también el sacerdocio. No están conformes con lo que tienen, quieren más, quieren más. Pero esto muestra la ingratitud, el no ser agradecido con lo que Dios nos dio, con el ministerio que Dios nos ha colocado. De repente Dios nos ha colocado en un lugar que para nosotros no es un lugar visible. Para nosotros no es un lugar visible. Lo que nosotros tenemos que hacer es servir a Dios en el lugar que nos haya colocado y hacerlo con fidelidad y con agradecimiento. No como estos 250 hombres, no con todas estas personas que Coré arrastró tras sí y Coré también. ¿Ambicionáis ahora también el sacerdocio? Créanme una cosa, que si les hubieran dado el sacerdocio, no estarían conformes. Hubieran querido ser Dios también. Eso es lo que pasa. No es que ellos iban a quedar contentos con el sacerdocio o con mandar. Hubieran querido algo más. Hubieran querido colocarse en el lugar de Dios. Tú y tus secuaces os habéis rebelado en realidad contra el Señor. Pues ¿quién es Aarón para que murmuréis contra él? En realidad, de vuelta, una rebelión contra lo establecido por Dios. Entonces, versículo 18, tomó cada uno a su incensario, pusieron el fuego, echaron el incienso y se colocaron a la entrada de la tienda del encuentro con Moisés y Aarón. Coré reunió también contra ellos a la entrada de la tienda del encuentro a toda la comunidad. Fíjese que lo hace delante de toda la comunidad. Cuando se quiere desestabilizar a alguien que está en una posición de mando, se lo busca hacer públicamente, ¿no? Aunque Moisés y Aarón puedan estar equivocados en algunas cosas y hubiera que haberlos confrontado por algo, tampoco esta era la manera en medio de todo el pueblo. Era tener que ir y hablar personalmente con ellos. Pero estos quieren desestabilizar indudablemente esa línea de autoridad que Dios ha colocado. Entonces echaron el incienso y lo colocaron a la entrada de la tienda del encuentro con Moisés y Aarón. Versículo 19, Coré reunió también contra ellos a la entrada de la tienda del encuentro a toda la comunidad. La gloria del Señor se manifestó a toda la asamblea. Hay muchos encuentros, muchos conflictos que ocurren en el libro de Números que se van a dilucidar cuando se manifiesta la gloria del Señor, la presencia del Señor. La presencia del Señor termina todo conflicto, la presencia de Dios. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, separaos de este grupo, lo mismo que en el caso de Datán y Abirán. Pues voy a aniquilarlos ahora mismo. Postrados en tierra
dijeron: oh Dios, a quien pertenece toda la vida, ha pecado un solo, no te irrites, uno solo, no te irrites contra toda la comunidad. Dios quería liquidar a toda la comunidad acá, a todo el pueblo. Ellos se postran nuevamente, interceden ahora por toda la comunidad. Y el Señor dijo a Moisés: di a la comunidad que se aleje de la morada. Ellos se alejaron de la tienda de la morada. El Señor hizo brotar un fuego que devoró a los hombres que ofrecían el incienso. Aquellos que querían arrogarse una función sacerdotal que no les correspondía, se hace ahora: bueno, está bien, preséntense, se hace una prueba. Preséntense a ver si es Dios que quiere, si es Moisés y Aarón que se inventaron todas estas cosas, o es Dios el que las estableció. Y pagaron con su vida. Pagaron con su vida esta rebeldía de querer levantarse contra lo que Dios había establecido. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque estas personas, hay dos rebeliones paralelas, una podemos decir de carácter político y una de carácter cultural, y también en cierto sentido político, como está la de Coré. ¿Cómo son personas que venían maquinando seguramente? Esto no pasa de la noche a la mañana. Fíjense cómo la historia de Israel es una historia de rebeliones contra Dios, y en este caso contra la autoridad establecida por Dios. Pero la historia de la humanidad es una historia de rebeliones. Cuando leemos el libro de Génesis, es una historia de rebelión contra Dios, Adán y Eva, de rebelarse a lo que Dios ha establecido. La rebelión a nivel celestial, de ese ángel de luz que quiere ocupar el lugar de Dios. Y en este caso, otra rebelión más en la historia, en ese largo collar de perlas. Y cómo estas personas rebeldes y divisoras, que también hay hoy en nuestros días, indudablemente, buscan el momento más embromado, que es el momento que el pueblo viene una derrota, buscan cambiar la historia, porque dicen: nos sacaste de un lugar que fluye leche y miel, o sea, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y ahora nos trajiste al desierto para matarnos y todavía nos querés gobernar. O sea, atribuyen despropósito a todo ese peregrinar. Ahora también se dice: ¿y ustedes por qué mandan? Si nosotros podríamos hacer esas funciones sacerdotales, acercarnos al santuario y ofrecer lo mismo que ustedes ofrecen. Si todos somos santos, todos somos santos. Y el tema acá no es que todos sean santos, todos son parte del pueblo de Dios, pero Dios estableció un orden dentro de ese pueblo de Dios. Y lo que ocurre es esto: la muerte de los rebeldes, la muerte de Datán y Abirán, la muerte de Coré, con todos estos que ofrecen incienso, y ese juicio es un juicio que habla por sí solo. A través de ese juicio la comunidad ya no tiene ninguna duda. Fíjense que Aarón no va a morir al ofrecer incienso, no muere Aarón, sino que mueren los otros, los que querían ocupar el lugar de Aarón. Y es un mensaje muy claro de que lo que Dios estableció a Moisés y Aarón es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Aarón y Moisés sea uno líder en la parte, podemos decir, política, otro en la parte cultural, pero es el orden establecido por Dios. Pero no solamente terminan ahí los problemas. Hay más problemas. Otro problemita más en el capítulo 16. Para terminar, otro problemita más. Este capítulo tiene varios problemas. El juicio de Dios es claro. Dios se manifiesta y muestra claramente quiénes son sus verdaderos líderes, a quien Él llamó y consagró, no a los autollamados. Dice que, sin embargo, tan pronto, versículo 41 del mismo capítulo 16, tan pronto como a la mañana siguiente toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes mataron al pueblo del Señor, ahora es la comunidad. Y ahora le atribuyen a Moisés y a Aarón lo que Dios había hecho. Ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón,
la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Se manifiesta de vuelta la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia de Dios, esa presencia visible de Dios, ¿no? A través de la nube o a través del fuego, en este caso de la nube, es la que pone fin a todos los pleitos. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Era el juicio que se merecían. Era el justo juicio, era la destrucción, la muerte de estas personas. En otra oportunidad, fíjense qué oferta tan tentadora. El pueblo es tan rebelde que Dios le ofrece a Dios levantar de la simiente de él un pueblo, de la simiente de Moisés. Y Moisés intercede por la comunidad. Esta es otra situación donde merecen la muerte, pero lo merecen como justo juicio de parte de Dios. No es que Dios se le está yendo la mano y que es un Dios enojoso y que la ira de Dios es una ira desmesurada. Realmente merecen la muerte, porque ya vieron, tuvieron la señal de Datán y Abirán, tuvieron la señal de Coré y con los 250 incensarios lo que pasó, y ahora el pueblo sigue cuestionando la autoridad de Dios, sigue cuestionando a los que Dios envió para guiarlos por el desierto. Entonces, ante todo eso que Dios le mostró patentemente y evidentemente, el justo juicio de Dios acá es que mueran. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, verdaderos líderes, ¿no? Cómo llevan cada situación a Dios, interceden, se colocan ahí, en esa brecha, podemos decir, para interceder por el pueblo. Y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar, agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Había empezado una plaga, una enfermedad, no sabemos qué, pero habían empezado a morir. Ya habían empezado a morir. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Fíjense lo que es un intercesor, ¿no? Es aquel quien se pone entre los vivos y los muertos. Aquel que se pone entre los vivos y los muertos. Aún así, 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Tiene que sumarle eso. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo, al lugar del encuentro Dios-hombre. Es interesante todo este capítulo, tiene muchos matices, mucha riqueza, pero nos muestra algo, un pecado que es un pecado tremendo, ¿no? El pecado es tremendo. Acá nos muestra la rebelión, no solamente de Coré, generalmente se titula en nuestras versiones como la rebelión de Coré. Hay unos cuantos más que se rebelan. Se revela el pueblo, se revela Coré, se revela Datán, se revela Abirán, se revelan esos 250. Y la rebelión es ese pecado que nos lleva a tratar de desafiar a la autoridad. En el sentido bíblico, a lo que está establecido por Dios. Es tratar de usurpar o de trastocar el orden que Dios está establecido. Y ahí está la gravedad. Es no conformarse con lo que Dios ha determinado como nuestro bien, con lo que Dios ha dispuesto para que cumpla una determinada función y nosotros queremos cambiar esa función. Entonces podemos llegar a decir cosas como: no, si yo fuera el pastor, si yo fuera el líder, si yo estuviera a cargo de esto, de la alabanza, de esta cosa, de la oración, de las visitas, lo haría de esta manera mejor, lo haría mejor. Es ese que está inconforme, perdón, que siempre está criticando todo, que siempre está desconforme, que siempre uno, como puede decir, uno le ve la quinta pata al gato, y siempre está pensando que si él lo haría de esa manera, lo haría mejor. Y que como siempre está mirando el error de los que Dios colocó para una determinada función,
ni siquiera es capaz de disfrutar del don, de la tarea que Dios le ha colocado para hacer. Entonces se vuelve una persona amargada, resentida, que cambia las cosas, que aunque ocupara el lugar que anhela ocupar, después querría ocupar otro lugar más y tampoco se sentiría satisfecho, porque no es una cuestión solamente de ocupar ese lugar, es una cuestión de que es una persona que es, podemos decir, malagradecida con lo que Dios le ha dado. No se conformaba con lo que Dios le ha dado. Fíjense que Datán y Abiram eran personas de renombre. Fíjense que Coré es un levita. Fíjense que las personas que Coré lleva detrás de sí son 250 de los principales. Fíjese hasta dónde llega. De príncipes reconocidos, gente con trayectoria en la comunidad, gente que tiene una trayectoria reconocida. Eso hace que pueda arrastrarse más gente detrás de ellos. Y la comunidad, decir, bueno, si estos 250 están en contra, ¿no tendrán razón? Y ante eso, y tal vez a alguno le esté pasando, ¿no? Ante ese cuestionamiento a lo que capaz alguno de ustedes está haciendo, y usted sabe que fue llamado por Dios, y usted tiene la certeza de que Dios lo llamó para hacer lo que está haciendo, sea la función que sea, no necesariamente se aplica a un pastor, a un líder, a lo que sea. Ante ese cuestionamiento, si usted sabe que está haciendo las cosas bien y que Dios lo llamó, llévelo en oración a Dios, que es la manera que Dios le va a dar la salida, no matándolo al otro, obviamente, no se va a abrir la tierra, no se va a abrir la tierra, no va a salir ningún fuego visible y va a matar a nadie, no lo queremos también, ¿no? Pero sí Dios va a confirmar la autoridad que le dio, y lo va a hacer. Si hay cuestionamientos, si usted está confundido, Señor, me están cuestionando, no doy más, porque a veces el que tiene una tarea para hacer, sea lo que sea que Dios le ha mandado hacer, o Dios lo ha establecido ahí, llega un momento que llega el cansancio, el agobio, y llega como cuando, con la derrota que sufrieron en Orma, que a veces se te junta esa cosa de Orma, esa derrota, con otros que se levantan y cuestionan, no, pero vos lo estás haciendo mal, mirá que vos no estás haciendo mal, yo creo que lo haría yo mejor, capaz que no se lo dicen directamente, ¿no? Pero se lo sugieren y se lo dicen delante de todos, sin nada de ética, sin ir y hablar con usted. Vamos a vivir esas situaciones en las áreas que nos toque estar. Tenemos que llevarlo a Dios en oración, porque si Dios nos llama, si tenemos la certeza de que es Dios que nos llamó y de que estamos haciendo las cosas bien para Él, Dios va a confirmar esa autoridad. Y todo intento de rebelión y de división se va a terminar. Se va a terminar. Porque Dios va a mostrar las cosas como son y confirmar aquello que le ha colocado a cada uno de ustedes. Así que espero que Dios siga hablando en sus corazones, que Dios los bendiga ricamente y que en esta palabra tan interesante podamos seguir meditando y seguirle sacando jugo y lecciones para nuestra vida. Que Dios los bendiga ricamente.